La paz esté con ustedes. Amigos, nuestra maravillosa lectura de este fin de semana está tomada del segundo capítulo del libro del profeta Ezequiel y relata el llamado profético de Ezequiel, el momento en que el Señor lo llama a profetizar. Es un texto paralelo al capítulo 1 de Jeremías. ¿Recuerdan? Antes de formarte en el vientre materno yo te conocía, te había constituido profeta para las naciones. Es también paralelo al capítulo 6 del profeta Isaías. Allí es cuando escucha su llamado profético, cuando el Señor se le presenta de repente en el templo y todo lo demás. Ahora es importante que todos prestemos atención a estas historias. ¿Por qué? Bueno, porque toda persona bautizada es un profeta. Está llamada de cierto modo a pronunciar la palabra de Dios. Así que estas no son solo curiosidades de la época antigua, tratan sobre nosotros. Así que la Iglesia nos invita a escucharlas con atención. Así es como comienza. Esa voz, el Señor, me dijo, levántate, hijo de hombre, porque voy a hablarte. Ahora, hay mucho contenido aquí en esta pequeña oración. De pie era la actitud de oración y alabanza en el antiguo Israel. Se pondrían de pie en la sinagoga o en el templo para rezar. Por esa razón es que la persona que Jesús cura había estado doblada por mucho tiempo. No es solo la cura de una enfermedad física, está preparando a esa persona para rezar nuevamente, para ponerse de pie en la presencia del Señor. Pero también habla sobre atención y compromiso total. Que se pusiera de pie. Dios no trata con marionetas, no quiere que seamos marionetas. Dios nos quiere totalmente comprometidos. Escuchen esto, cooperando con sus propósitos. Así que, en resumen, está invitando a Ezequiel a ponerse de pie por sí mismo y disponerse con atención total y reverencial hacia el Señor. Bastante bien, bastante buena como descripción de cómo deberíamos estar en el mundo. De pie, comprometidos, atentos, en actitud de alabanza. Y entonces dice el Señor, voy a hablarte. Ahora, es muy importante en nuestro tiempo en el que ponemos tanto énfasis en nuestras propias voces, ¿cierto? Encontrar mi voz, que me den voz, y lo entiendo. Si las personas han sido oprimidas por largo tiempo y necesitan encontrar su propia voz y afirmar sus propias prerrogativas, lo entiendo, lo comprendo en un sentido político. Pero la Biblia no está interesada, particularmente, en que nosotros encontremos nuestra propia voz. La Biblia está mucho más interesada en escuchar la voz del Señor. No es que, bien, déjame decirte lo que pienso. Qué aburrido, dice la Biblia. No, párate con tus propios pies, párate atentamente y ahora, dice el Señor, voy a hablarte. Siempre he hecho notar el modo en que San Pablo se presenta a sí mismo en sus cartas. Yo, Pablo, llamado, elegido, escogido, enviado. En otras palabras, Pablo se coloca incesantemente en la voz pasiva. No está diciendo, hola, soy Pablo, tengo algo grandioso para contarles, he descubierto algo, he descubierto un nuevo camino espiritual. Olvídense, a la Biblia no le interesa eso. No, he sido llamado, he sido convocado, he sido elegido, soy un apóstol, he sido enviado por alguien más grande que yo. Lo que al final le interesa es lo que Dios quiere, lo que Dios dice. ¿De acuerdo? ¿Qué le dice entonces Dios a Ezequiel cuando lo llama a profetizar? Escuchen, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Así que Ezequiel está en el exilio cuando escucha esto, está en Babilonia, pero por supuesto él es israelita. No es enviado entonces a los babilonios. El Señor podría haber dicho, mira, ahora que estás allí, voy a hacerte un profeta para los babilonios. No, voy a hacerte un profeta para tu propia gente. A Israel voy a enviarte. Aunque fue escrito un largo tiempo atrás, pienso que tiene una enorme resonancia para nosotros justo ahora. Todos ustedes, profetas que me están escuchando, quiero decir de nuevo, todos los que han sido bautizados, ¿a quién están siendo enviados ustedes hoy? Voy a apostar que muy pocos de ustedes han sido enviados por el Señor a tierras extrañas. Algunos sí, grandioso.
Dios los bendiga. Pero diría que la mayoría de los profetas hoy son enviados a su propia gente, como Ezequiel fue enviado a su propia gente Israel. ¿Qué quiero decir? Que estamos todos ahora bajo la tutela de la nueva evangelización. Esto vuelve atrás hasta el Concilio Vaticano II, proclamado ciertamente por el Papa Pablo VI. San Juan Pablo II le dio su expresión clásica. Es continuado por el Papa Benedicto XVI y ahora continuado por el Papa Francisco. ¿Qué es la nueva evangelización? No se trata tanto de evangelizar a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, sino de evangelizar a aquellos que lo han escuchado, pero que se han revelado. De nuevo, escuchen lo que dice el Señor a Ezequiel. Yo te envío a tu propia gente, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. ¿Qué es característico en tantas personas de las culturas seculares de Occidente? Son culturas que han escuchado la palabra del Evangelio. Apuesto que casi todos en Occidente podrían contar la historia básica de Jesús, pero se han rebelado. ¿Qué otra cosa es el secularismo que un alejarse del mensaje del Señor, volcándose al mundo radicalmente? Voy a sostener que esta pequeña frase de hace mucho tiempo está siendo pronunciada a ustedes, a los que me están escuchando ahora. Han sido enviados como profetas a la casa rebelde de Israel, a una cultura que conoce el Evangelio, pero que se ha alejado de él. ¿De acuerdo? ¿Qué más escuchamos? Continúa el Señor. Un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido. ¿De acuerdo, profetas? ¿Qué le está diciendo el Señor a Ezequiel y a nosotros? Esta misión no va a ser una caminata por el parque. Si es que piensan, soy un profeta, he sido llamado por el Señor para anunciar su palabra, esto va a ser divertido. Bueno, piénsenlo de nuevo. Si han sido llamados a profetizar a una nación de rebeldes, créanme, no les van a caer bien. Es más probable que encuentren sus palabras bastante poco atractivas, ofensivas, insultantes. Si esto no les suena familiar, los invitaría en cualquier momento del día que vayan a Internet. Y cuando alguien esté anunciando la fe cristiana a nuestra cultura, miren los comentarios debajo. Vayan a Twitter un rato y vean las reacciones cuando alguien anuncia de forma íntegra el Evangelio del Señor. No los reciben con pétalos de rosa, créanme. Los reciben con un montón de resistencia, con un montón de hostilidad. Encuentran este vocabulario por todos lados en Internet. La religión es solo un vestigio patético del pasado, es un entramado de mentiras y supersticiones, es mitología de la Edad de Bronce. La enseñanza de la Iglesia, especialmente en el área de la sexualidad, les suena como represiva a mucha gente, antihumanística. El cristianismo clásico parece ser el enemigo de la libertad y la autonomía. En una palabra, tenemos una cultura que ha escuchado el Evangelio, sí, pero ha crecido rebelde hacia Dios. Sí, puedo ser tan franco como lo es Ezequiel. Estos rebeldes son en verdad obstinados y de corazón endurecido. Ahora bien, profetas, no me malinterpreten. No estoy diciendo que esta sea la historia completa. Estoy involucrado intentando evangelizar la cultura. Pienso que existe toda clase de puntos de contacto, toda clase de formas en que podemos llegar con el Evangelio. No me malinterpreten, pero este elemento es realmente cierto. Cuando comiencen la tarea de profetizar, encontrarán oposición. Continúa el Señor. Le dice a Ezequiel: yo te envío para que les digas, así habla el Señor. No tienes que comunicar, Ezequiel, tus propias ideas, tus propias palabras, tu perspectiva particular, incluso en temas religiosos. Si dijera Ezequiel, esta es mi opinión religiosa privada, al Señor no le interesa eso.
Más bien, Él tiene que comunicar la palabra del Señor, una palabra que ha venido de un lugar más elevado, una voz pronunciada por una voz más elevada, más allá de su propia conciencia, más allá de su mente, más allá de su propia experiencia directa. Así que cuando compartimos la palabra profética con la gente hoy, tal como somos llamados a hacerlo, no estamos simplemente expresando nuestra propia experiencia o compartiendo nuestras ideas. Estamos hablando la palabra del Señor. Ahora, voy a concretarlo más. Esto quiere decir que la Biblia moldea nuestro discurso. Quiere decir que los dogmas y las doctrinas y las enseñanzas de la Iglesia moldean nuestro discurso. Quiere decir que los santos, aquellos que han jugado este juego con un estilo particular, los santos moldean nuestro discurso. Escuchen, si todo lo que decimos a la cultura rebelde y escéptica son palabras que pueden escuchar de la cultura popular, palabras que pueden escuchar de un psicólogo secular, entonces no estamos hablando la palabra del Señor. Estamos hablando nuestras propias palabras o las palabras de alguna personificación de la cultura. No, yo te envío para que les digas, así habla el Señor. Así es como predicamos, así es como hablamos. Ahora, las palabras finales de esta lectura pienso que son de extrema importancia. Escuchen. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Eso es algo maravilloso para cualquier potencial profeta, y eso es toda persona bautizada, ¿cierto? De nuevo, sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, están entonces predicando la palabra, no sus propias palabras, no la palabra de la cultura reinante. Están hablando a partir de la Biblia, están hablando a partir de la gran tradición de la Iglesia, están llamando a la gente a la fe. ¿Escuchan ellos? Sí, algunos sí. Y puedo dar testimonio de eso. Tenemos testimonios maravillosos de gente que ha respondido a la obra que hemos hecho. Muchos no escuchan. Eso es verdad. Muchos protestan y se enojan y se alejan. ¿De acuerdo? Tal vez no sea esa nuestra preocupación primaria. Contar cuántos escuchan, cuántos no. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Me he encontrado algunas veces que la misma gente que es más rebelde en contra del mensaje, que en el fondo, porque me lo contaron más tarde, que en el fondo aprecian que algo realmente distintivo se ha dicho. Han sido tocados por la palabra profética, incluso aunque la rechacen. Finalmente, citaré a la Madre Teresa aquí, no somos llamados a ser exitosos, dejaré eso en manos de Dios. Estamos llamados a ser fieles. Estamos llamados a ser fieles. Todos están llamados a ser profetas. Todas las personas bautizadas que me estén escuchando ahora, todos están llamados a ser profetas. Tenemos el plan de acción justo aquí, Ezequiel capítulo 2. ¿Los escucharán ellos? Bueno, no lo sé. Algunos sí, algunos no. Pero denlo por seguro. Sabrán que un profeta ha estado en medio de ellos. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube. El rosario es una oración tranquila, contemplativa, con un poder espiritual enorme. Su misma cualidad de ser repetitiva la convierte en una especie de mantra diseñada para apaciguarnos, calmar nuestros corazones inquietos y permitir que aparezcan los misterios de la vida de Cristo frente a los ojos de nuestra mente. Pero ¿cómo es que la rezamos exactamente? La oración del rosario en verdad consiste en una serie de oraciones más pequeñas que lleva alrededor de 20 minutos rezar. Para nuestro objetivo de hoy diré los nombres de estas oraciones: Ave María, Padre Nuestro, etc. Para el texto de cada oración visite el sitio wordonfire.org
www.rosary. Recorramos el rosario juntos. Sosteniendo el crucifijo del rosario, rezamos el antiguo credo de los apóstoles, que es un resumen de nuestras promesas bautismales. Sosteniendo la primera cuenta sobre el crucifijo, rezamos luego el Padre Nuestro, que es, por supuesto, la oración que Jesús nos enseñó a rezar. Por cada una de las tres cuentas que siguen, rezamos el Ave María, que se deriva del texto bíblico en el cual el ángel le pregunta a María si ella desea convertirse en la Madre de Dios. Una cosa por la que deberíamos rezar durante este trío inicial es por el aumento de la fe, la esperanza y la caridad. Luego rezamos el Gloria, que da alabanza a las tres personas de nuestro único Dios. Luego nos movemos al corazón del rosario, las 5 decenas. Estos son grupos de 10 cuentas separadas por una cuenta sola. Cada una de estas decenas corresponde a un misterio en las vidas de Cristo y de su Madre. Cuando rezamos el rosario, lo hacemos siguiendo una de las 4 categorías de misterios: los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos y los misterios luminosos. Nuevamente, para saber más acerca de los misterios del rosario, visiten wordonfire.org/rosary. Comencemos con las decenas entonces. Antes de la primera decena anunciamos el misterio y luego rezamos el Padre Nuestro. Luego, para cada una de las 10 cuentas de la decena, decimos un Ave María, contemplando el primer misterio mientras rezamos. Luego de rezar los 10 Ave María, en cada decena rezamos el Gloria, seguido de la oración solicitada por la Santísima Virgen María en su aparición de Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En resumen, repetimos este ciclo de oraciones: Anunciación del Misterio, Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria y la oración de Fátima por cada una de las 5 decenas, meditando cada uno de los 5 misterios mientras nos movemos por cada decena. Luego de completar las 5 decenas, rezamos la salve. Luego podemos recitar una oración final. Finalmente terminamos precisamente de la misma manera que comenzamos, con la señal de la cruz. Luego de haber dado la vuelta al círculo y llegado al final, estamos justo en el lugar en donde comenzamos y de algún modo ese es el punto. El rosario no nos ha llevado a ningún lado, ni hemos logrado nada en el sentido de este mundo, pero nos ha atraído a la senda del Señor, para que sencillamente podamos contemplarlo detenidamente. La paz esté con ustedes. Amigos, nuestras lecturas de este fin de semana tienen una importancia extraordinaria. Tienen que ver con, para darle el nombre técnico, la antropología cristiana, que es lo mismo que decir quiénes somos en la presencia de Dios, y la visión cristiana del matrimonio. Estos dos temas tienen una trascendencia enorme en nuestra cultura actual, así que este breve pasaje del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, y nuestro breve pasaje del Evangelio merecen nuestra esmerada atención. La línea con la que comienza nuestra lectura es muy conocida. Dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Es una de las afirmaciones más básicas de la antropología bíblica. No es bueno, Dios ha creado a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. El hecho de pertenecer a una sociedad, a una comunidad, el pertenecer juntos es una intuición fundamental de la antropología bíblica. Y esta es la razón por la que es interesante. Porque las visiones filosóficas modernas están basadas realmente sobre el supuesto contrario, de que esto concierne en primer y fundamental lugar a los individuos. Piensen en las teorías políticas que provienen de Thomas Hobbes y John Locke, la gente que influenció a nuestros padres fundadores. El punto de partida es los individuos y sus derechos. Luego, los individuos se unen de cierto modo artificial para hacer un contrato social. Y como medio para ese contrato, tienen una especie de vida compartida. Eso no es la Biblia. La Biblia no comienza por el individuo y sus derechos. La Biblia comienza por la comunidad. No es bueno que el hombre esté solo.
También me resulta interesante que exista una correspondencia entre la Biblia y la filosofía antigua. Así es que Hobbes y Locke plasmaron la visión moderna, pero si regresamos a alguien como Aristóteles, él definió al ser humano como el zoon politikon, el animal político. ¿Saben lo que significa? Significa el animal que vive en una polis, en una ciudad. Es decir, vive con otros. El estar juntos es básico en su modo de existir. Incluso la definición famosa de Aristóteles del ser humano como el zoon logikon. Nosotros decimos animal racional, pero logikon, logos, quiere decir lengua, quiere decir discurso. Significa el animal que habla, y hablar significa hacerlo el uno con el otro. Hablar significa conversación. Así es que en la visión clásica, tanto bíblica como filosófica, algo como la comunidad es básico, no la individualidad. El cardenal Francis George de Chicago solía decir, afirmando el mismo planteo, la doctrina social de la Iglesia no comienza con el individuo, sino con la familia. Hay un mundo de diferencia allí. Si miran ahora nuestro pensamiento político, no comiencen con el individuo y sus derechos, pero ya ven, esa es la visión dominante actualmente, ¿cierto? Individuos clamando por sus derechos. Pero la doctrina social de la Iglesia no comienza allí, sino más bien con la familia. No es bueno que el hombre esté solo. ¿De acuerdo? Así que en concordancia a estas verdades, Dios se dispone a hacer una compañía para Adán. Noten, sin embargo, este pequeño preludio es muy interesante. Previo a la creación de Eva, le presenta a Adán todos los diferentes animales y Adán, uno a uno, les pone nombre. Miremoslo desde el lado positivo primero. Los padres de la Iglesia vieron esto. Esto es la ciencia y la filosofía y todas las maneras en que utilizamos nuestra inteligencia para catalogar el mundo. Esa palabra que deriva del griego katalogon, de acuerdo con el logos. Así es que todos los animales son presentados delante del ser humano, del mismo modo en que los científicos, los filósofos, ponen nombre y catalogan y categorizan todas las cosas. Hermoso. Tenemos que observar aquí la forma básica del florecimiento humano. Pero este es el segundo punto y lo expondré un poquito más negativamente. Ninguno de estos animales que se le presentan a Adán han sido creados como una compañía apropiada para él. Noten el por qué. ¿Por qué? Porque él es capaz de, en cierto modo, dominar estos animales y manejarlos y catalogarlos. Si los estoy nombrando y asignándolos en categorías, entonces estoy manifestando un dominio sobre ellos. De acuerdo, eso es apropiado frente a los otros animales, pero no son la compañía adecuada para Adán. ¿Por qué? Porque no son sus iguales. Lo que él necesita es alguien que pueda responder a su inteligencia y a su emoción y a su creatividad y a su personalidad profunda. Entonces escuchamos que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y de su costilla creó a Eva. Ahora bien, no lean esto como un símbolo de la inferioridad de la mujer. No significa eso, sino más bien de su radical igualdad. Ella no es como los otros animales que se presentan a Adán, sobre los cuales él manifiesta un dominio apropiado, sino más bien, escuchen lo que dice Adán. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En otras palabras, mi compañera semejante. Aristóteles también dijo esto un largo tiempo atrás, de que solo puedo tener verdadera amistad auténtica con alguien que es mi semejante. Alguien cuyas miradas coinciden con las mías, su inteligencia coincide con mi inteligencia, cuya curiosidad coincide con mi curiosidad, cuya capacidad de amar coincide con mi capacidad de amar. Solo puedo tener una amistad con un semejante. Aquí entonces Adán ha encontrado su amiga, la que es hueso de sus huesos, carne de su carne. Sigamos profundizándolo. Hablamos aquí de antropología básica, pero ahora comenzamos a hablar de la teología bíblica del matrimonio. Escuchen. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne.
No sé ustedes, pero yo no conozco ningún lugar de la literatura mundial en el que el significado del matrimonio esté mejor expresado que en esa frase. Serán los dos una sola carne. Ciertamente expresa el hecho físico del acto sexual. Pero para alguien inmerso en el contexto bíblico, carne no significaba algo opuesto al espíritu. La carne significaba la persona, significaba el yo. Los dos serán una sola carne significa que los dos se fusionan de un modo tan elaborado, completo y profundo que su amistad llega a su máxima posible expresión. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita un igual, necesita una amistad. Y por tanto, en el matrimonio, en esta relación de matrimonio entre un hombre y una mujer, la amistad llega a su plena expresión. La mutualidad, complementariedad, el ejercicio de una amistad mutua, llega a su plenitud en el contexto de una relación de matrimonio. Hermoso, hermoso. El matrimonio es el tipo de amistad más profunda y más plena. El esposo dice a su esposa, mi vida ya no se trata más de mí. Una cosa interesante cuando los jóvenes se casan es esa transición extraordinaria desde una actitud fundamentalmente de cuidado propio, típica de los niños, y es apropiada mientras tiene lugar. Sus vidas se tratan de ellos, de cubrir sus necesidades. Sin embargo, cuando un hombre se casa con una mujer, dice, mi vida no se trata de mí, se trata de ti. Y la mujer, de la misma manera, dice, mi vida ya no se trata más de mí, no se trata de alcanzar mis necesidades, se trata de ti. Los dos se convierten en este hermoso modo espejado, una carne. No es bueno que el hombre esté solo, y entonces Dios establece la amistad, sí, ciertamente, pero este tipo de amistad más íntima, extraordinaria, que llamamos matrimonio. Esa es la antropología bíblica. Ahora, pasemos al Evangelio. Es este mismo texto del Génesis el que cita Jesús cuando se lo interroga sobre el matrimonio y el divorcio. Sé que se habla mucho de estos textos en la actualidad. Le preguntan sobre la actitud de Dios respecto al matrimonio y al divorcio. Y podríamos esperar que suavizara la enseñanza o la relativizara. No, al contrario, la intensifica. Escuchen. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Intensifica la enseñanza sobre el matrimonio, intensifica la prohibición del divorcio e introduce, utilizaré de nuevo el vocabulario de Aristóteles, introduce el tercero trascendente. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. He hablado de esto a menudo anteriormente. ¿Qué es lo que convierte a una amistad en algo duradero, que perdura por largo tiempo? No simplemente que los amigos se amen el uno al otro. Eso es esencial, por supuesto. Si simplemente los dos amigos se aman mutuamente, eso puede derivar en una especie de egoísmo compartido. En cambio, dice Aristóteles, una amistad perdurará en la medida en que los dos amigos se enamoren juntos de un tercero trascendente, que tenga algún gran valor al que los dos adhieran y que los trascienda a ambos. Juntos se enamorarán de su país, juntos se enamorarán de la sabiduría o de lo que sea. Muy bien, aquí aplica el mismo principio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Quién está a cargo de esta expresión de la más íntima relación que llamamos matrimonio? ¿Quién está a cargo de que los dos se conviertan en una sola carne? No es solamente su amor mutuo. Se conocieron, se encontraron interesantes, se enamoraron y se decidieron a casarse. Bueno, esa es una visión puramente secular, puramente psicológica. La visión bíblica es lo que Dios unió. ¿Qué es lo que Dios quería desde un comienzo? No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos quería en comunidad, nos quería en amistad y quería esta forma de amistad más hermosa y más intensa. Vean, amigos, es por eso que la Iglesia desde el comienzo se ha pronunciado tan firmemente en contra del divorcio. Porque no es simplemente una cuestión de dos personas que se unen por sus propias razones psicológicas.
No, no. Es una cuestión de Dios uniéndolos. ¿De acuerdo? Una última reflexión mientras voy concluyendo con esto. Qué maravilloso es que este pasaje del Evangelio sobre el matrimonio y el divorcio termine con esto. En la época en que los niños eran vistos como una especie de molestia, sin ningún estatus social particular, los niños quieren acercarse a Jesús y los discípulos se lo impiden. Y el Señor dice, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Cuál es el fruto de esta forma de relación de amistad tan íntima, duradera y hermosa? Los niños. Ahora tenemos la foto completa. Dos personas que se enamoran, pero sí, bajo la guía de Dios, encuentran esta amistad que los hace una sola carne y luego, de un modo fructífero, dan origen a los niños. Esa es la imagen, esa es la foto. Pienso que en un tiempo en el que esta concepción del matrimonio está siendo atacada, es muy importante para nosotros releer especialmente estos textos del segundo capítulo del Génesis, para ver qué es lo que Dios tiene planeado respecto a la más hermosa forma de amistad. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.